Y antes hablábamos con Agustín González sobre voluntariado, solidaridad, pero también del alcance de esta crisis sanitaria que conlleva una crisis económica y todas esas personas que han tenido que ser atendidas por la organización de Cruz Roja. Ahora les vamos a hablar de empleo y vamos a analizar la situación económica que hay en nuestra comarca con Roque García de Comisiones Obreras. Roque, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Roque, cuéntanos, a nivel general, esperábamos, viendo los datos del desempleo, ¿no?, después del confinamiento, que fueran incluso peores, ¿verdad? Agustín de Cruz Roja también nos lo decía, que él se esperaba incluso que el alcance fuera mayor de esta crisis. Sí, es verdad, incluso no sé si os recordarás de que en otras entrevistas que hemos realizado, pues incluso los primeros días y el primer mes de confinamiento esperábamos datos peores. Pero bueno, mejor así, ¿no?, de que la destrucción de empleo sea cuanto menor, mejor. Y en ese sentido, pues a ver cómo va evolucionando y si no hay ningún tipo de retroceso a nivel sanitario, pues que pueda perjudicar en este caso pues el empleo y las condiciones de los propios trabajadores, tanto de Ellín como de su comarca. Algo que nos sorprende también a los medios de comunicación, ¿no?, es cómo coinciden muchas de las reivindicaciones que hacéis los sindicatos obreros con los de la patronal. Por ejemplo, el mantenimiento de los ERTE. No todos estáis de acuerdo en eso. Sí, porque hemos visto, bueno, se está viendo de que es la manera de que no haya destrucción de empleo. Ahora mismo el nuevo acuerdo que ha habido a nivel estatal, pues bueno, se ha logrado, se ha conseguido, pues entre tanto gobierno, patronal y representantes de los trabajadores y sindicatos, el llegar a un acuerdo y ampliarlo hasta el 30 de septiembre. Hay algunos sectores de empresas, como puede ser sobre todo el tema de hostelería y demás, que incluso estaban planteando el hacerlo hasta diciembre. Eso habrá que tratarlo en la mesa de negociación y a lo mejor de manera excepcional, pues algunos sectores en concreto quizás ampliar esos ERTE para lo que estamos comentando, para salvar empleos, porque no es otro objetivo. De hecho, si miramos los datos que todos los meses nos manda el SEPE y el SEPECAN, pues vemos de que ahora mismo de los ERTES, cada mes, si te vas dando cuenta y vas viendo los datos, va disminuyendo los trabajadores que están en ERTES, desde, que no sé si recordarás, en demandantes de empleo, ¿no? Pues si quieres, Roque, vamos a ver esa gráfica, además donde se ve muy bien, ¿no?, la curva de los demandantes, que nosotros pues la hemos hecho de color azul, donde se ve un pico, ¿no? Prácticamente estas dos curvas no van iguales en el tiempo, ¿no? Ahí las estamos viendo, las están viendo ustedes en sus pantallas. La azul es la del total de demandantes de empleo, donde se ve ese pico en los últimos meses, en abril, mayo, ¿no?, donde asciende y donde se va reduciendo poquito a poco, y la roja es la de... bueno, explícalo tú. Sí, no, ahí lo que sí se ve claramente, como tú bien dices, en la azul, y por un dato en concreto, la comparativa, por ejemplo, del mes de junio con el mes de mayo, ahí ha habido un descenso de 800 personas. Ya te digo de que esos 800 personas aproximadamente no es un dato totalmente fiable y exacto, porque ahí dentro de ese apartado, como ya comentamos una vez, pues se encuentran aquellas personas que quieren mejorar su empleo, aquellas personas que están en ERTE, que tienen su contrato suspendido, y pues no es exactamente, pero vamos, con arreglo a los datos que hemos ido conociendo, se aproxima mucho que ahí es donde están incluidos todos los trabajadores que están en ERTE. Y la comparativa en este mes de junio, pues se ve de que ha descendido en 800 personas, que va siendo un número importante, porque desde cuando empezamos en ese apartado había 1.700 personas. Entonces, pues sí se va viendo y se ve claramente en la gráfica, en la zona azul, pues que es así como estamos comentando ahora mismo. Lo que esperamos, ¿no?, con el mantenimiento de los ERTE, claro, es que esa curva azul no pase a la roja, ¿verdad? No, claro, porque ese es el motivo y por eso se hacen los ERTE, para poder salvar el empleo.
Ahí va a haber, incluso yo creo que va a haber empresas de que lo mismo cuando acabe el ERTE, pues a lo mejor se ven abocados a hacer un ERE, que es el de extinción por completo, pero vamos, pues se intenta de que sean las mínimas empresas lo que lo puedan hacer por circunstancias pues tanto económicas, que es principalmente lo que está conllevando pues esta crisis sanitaria a que muchas empresas pues se vean obligadas pues adoptar estas medidas, porque si no tendrían que cerrar. Y en cuanto al histórico, que vemos muy bien en esta gráfica, ¿qué te parecen los picos que tenemos, ¿no? Estamos a niveles de paro, salvando evidentemente esta situación excepcional de los ERTEs, pero vemos en la gráfica el nivel del paro bajo, igual que en otras épocas. Vamos a ver, mejores económicamente. Sí, no mejores, si hacemos la comparativa de un año, primero, si lo hacemos mensualmente, los dos datos son negativos. Y si comparamos el mes de junio con el mes de mayo, suben tanto los parados como tanto en el dato mensual como en el dato interanual. En el dato interanual, en junio del año 2019, había 100 parados menos. No es una cifra muy escandalosa, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, ¿no? Entonces ahora mismo serían 100. Y con respecto al mes pasado, pues hay 30 trabajadores y trabajadoras más en desempleo. Que hay una cosa que sobre todo vienen del sector agrícola, que no es algo que sea habitual en un mes de junio. En el mes de junio normalmente la agricultura, pues porque se están recolectando sobre todo fruta, pues es un mes de descenso en el sector agrícola. Entonces ahí ese dato no llego a saber interpretarlo del todo, que puede ser por varias situaciones. Como ahora se estaba recogiendo el melocotón, pues entonces puede ser y se recoge normalmente en agricultura en varias etapas, pues que haya coincidido con que el final de junio con el principio de julio haya habido por eso, o bien también por el hecho de que en algún municipio de la comarca de Llín, porque estos datos son comarcales, pues que haya terminado algún plan de zonas rurales deprimidas, que también son del sector agrícola, porque un requisito en concreto para poder acceder a esos planes especiales es ser peón agrícola. Estamos viendo esa gráfica por sectores en nuestras pantallas y vemos como la gráfica azul, que es la que representa el sector de la agricultura, sí que es verdad que evidentemente sube bastante, porque en el mes anterior pues bajó considerablemente, ¿no? Además lo vemos que es igual que en el mes de mayo prácticamente del año 2019. Exacto, por los motivos que ya te digo, que no sé decirte exactamente a qué es debido, porque no es habitual que en el mes de junio el sector agrícola haya ese aumento, sino que se vaya manteniendo con respecto al mes anterior, porque tanto cuando se acaba el albaricoque, luego se pasa al melocotón, incluso también pues bueno, toda la recolección de algún tipo de hortaliza. Pero o bien es eso que te comentaba, o algún plan de zona rural deprimida que haya concluido y que como consecuencia de ello pues se suba en el sector agrícola, porque el resto de sectores también en el mes de junio pues ha ido descendiendo los trabajadores desempleados que existen. El que más se ha reducido, si lo comparamos con los meses anteriores, evidentemente es el sector servicios. Sí, ahí en el sector servicios pues bueno, ha habido 39 trabajadores que han dejado de estar en el desempleo, y hay pues bueno, pues como consecuencia lógica también pues de todo, tanto la ampliación del tema de hostelería, de comercio y demás, que ya se más o menos ha entrado en la normalidad, y como consecuencia de eso pues está ese descenso en 39 trabajadores y trabajadoras. Los sectores, así a simple vista, ¿no?, viendo estas gráficas, más estables son industria y la construcción, ¿no? Sí. Son los que menos, por así decirlo, altibajos tienen. Sí que es verdad que la hostelería y la agricultura pues están expuestos a esas temporadas. Cierto, y es una de las cosas que siempre Comisiones Obreras ha estado criticando en el sentido de que rozamos, y sobre todo en la comarca de Llín, mucha eventualidad. Entonces, y esos sectores que tú acabas de comentar pues son muy eventuales. El tema en este caso de la construcción es más estable,
pero también tiene sus épocas durante el año, ¿no? Porque hay una práctica, entre comillas, habitual, que no legal, en el sentido de que luego llega el mes de agosto en construcción y en vez de dar vacaciones a los trabajadores, lo que hacen es finalizaciones de contrato. Durante el mes de agosto no se trabaja y en el mes de septiembre se vuelven a llamar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son sectores, en este caso construcción e industria, que sí, industria sobre todo, pues es lo que se debe de potenciar. Y hay algo negativo con arreglo a lo que tú has comentado, de que se ha dicho, son sectores que se mueven poco. Pues lo que tenemos que intentar es que aquellos sectores que donde no se mueven, es que incidir para que vengan más empresas y se mueva, pero a la baja, ese dato de desempleo, claro. Además, si podemos volver a ver esta gráfica en nuestras pantallas, vemos como, sobre todo, el sector de la construcción se ha notado también, como decíamos en el sector servicios, el confinamiento. En esta gráfica pues se ve que el mes de marzo, abril, etcétera, etcétera, lo vemos que es además el color verde que se ve junto al negro, que son los sin empleo anterior, pues se ve ese ascenso, ¿no? Es muy estable esa gráfica, como remarcamos, pero en esos meses lo vemos, ¿no, Roque? Sí, así es, porque bueno, ha habido, como no ha sido un sector esencial, porque ha habido otros sectores, pues bueno, como pueden ser todo el tema sanitario, todo el tema de limpieza, todo el tema de recogida de residuos y demás, que han sido servicios esenciales, en los cuales pues no ha habido ninguna diferencia estrepitosa de unos datos anteriores a los actuales, pero ya te digo, por sectores, ser sectores esenciales. En este caso no ha sido el de la construcción, hasta que ya el gobierno decretó el hecho de que la construcción también podía empezar a trabajar, y precisamente esa gráfica que se mostraba así lo revela, de que es cuando ha ido empezando todavía o empezado a tener actividad el sector de la construcción. ¿Y cuáles son los sectores que más sujetos o más se han acogido a los ERTEs? Sobre todo el de servicios. De servicios es donde está todo el tema de comercio y todo el tema de hostelería. Ten en cuenta de que incluso ahora mismo hostelería no está ni al 100% de, como haciendo una comparativa antes de la pandemia y comparando estos meses. Ahora mismo, este mes de junio, hostelería tendría que estar pues con unos datos de empleo y con unos datos de actividad pues muy importantes, porque son uno de los meses, y sobre todo aquí, donde más se genera actividad en estos meses de verano, ¿no? La gente que viene a la sierra, la gente que pasa, que llega, la Semana Santa que tuvimos, que no tuvimos Semana Santa, pues eso le ha tenido que afectar mucho al sector de la hostelería y al comercio también, porque el comercio también al principio pues estaba cerrado. Entonces esos son los dos sectores que mayor tanto por ciento de trabajadores han incluido en ERTES, y con su lógica, como es normal. ¿Seguido de industria quizá? Industria sí, pero dependiendo de los sectores, sí. Sería industria, no te sabría dar el dato exacto, pero industria pues sí ha habido, por ejemplo estoy pensando ahora mismo pues en carpintería, en otros sectores que son del sector de industria, en los cuales pues bueno, tuvieron también que acogerse a algún ERTE. Creo que también comisiones obreras junto con otros sindicatos, también la patronal, etcétera, estáis trabajando por esos pactos por la reconstrucción social y económica. ¿Cuáles son las reivindicaciones y en qué nos puede beneficiar este tipo de pacto? Hombre, yo creo que todo lo que sea por unanimidad, sea lo que sea, en este caso estamos hablando de empleo y en reconstrucción y que se vuelva a la normalidad, yo creo que debería de ser así, no lo que estamos viendo muchas veces en los debates del propio Congreso, que cada uno va por libre intentando pues llevar el ascua a su sardina pues para perjudicar al contrario. En ese sentido yo entiendo de que es como se tienen que hacer las cosas, tiene que ser con diálogo entre administración, patronal y sindicatos. Se están logrando bastantes acuerdos y pues para fortalecer el tejido empresarial, que al mismo tiempo se logra pues el que conseguir más puestos de trabajo, y también intentamos desde los sindicatos pues el hecho de que aquellos empleos que se vayan haciendo pues sean de calidad, que no sean eventuales, que tengan unos salarios dignos. Entonces, en ese sentido, pues al igual que, por ejemplo, también
todo el tema del ingreso mínimo vital que se ha acordado, también ha gozado con el beneplácito de la patronal en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque entendemos que una cosa va ligada a la otra. Si nos ponemos a pensar de que si hay una familia que tiene un mínimo de ingresos, mirándolo desde el punto de vista empresarial egoístamente, ¿no? Si hay personas que tienen unos ingresos, pues van a generar actividad, van a comprar en el supermercado, van a ir a la cafetería, van a ir a un comercio. Entonces, yo creo que, como ya te dije en su momento en otra entrevista, que estas personas que están pasando una situación bastante mala, pues que puedan recurrir a ese ingreso mínimo vital, porque de esa manera estamos generando más actividad y se va a generar más empleo. Entonces yo creo que egoístamente los empresarios también ven que eso es así y que eso va a ser redundando en sus propios beneficios de las propias empresas. El que no lo quiera ver así, pues es que tiene una venda en los ojos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Hay algunas medidas específicas o que realmente sean más beneficiosas para la comarca Campos de Llín por las circunstancias de nuestra economía? Para el hecho de implantar algún tipo de... Sí, de medidas que a lo mejor quizás sean más urgentes o que nos beneficien incluso más. Hombre, ahí está planteado, pues ahora mismo, qué medidas podrían hacerse, que ya están trasladadas, en este caso con las reuniones que se ha tenido por parte de Mari Carmen Juste, la secretaria general de Comisiones Obreras, al propio Ayuntamiento de Llín. Pues el que ahora mismo los datos que tiene la comarca de Llín son importantes a nivel de paro y se tendrían que pues buscar medidas de bonificación, medidas de subvención para que se instalen más empresas en Llín. Y mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, no sé si ha saltado la noticia, pero ya os lo adelanto, de Kids Class, es una tienda del grupo de Zara, pues va a cerrar sus puertas en el mes de septiembre en Llín. Son 5 o 6 trabajadores, 6 o 7, perdón, que se van a ir a la calle. ¿Por qué te digo esto? Pues que quizá a lo mejor la propia administración, en este caso el propio ayuntamiento, el motivo de que se vayan a ir a la calle esos trabajadores es porque se está incrementando la venta online. Entonces se están quitando tiendas, no va a ser solamente en Llín, ha sido ya en Villarrobledo y va a ser en el resto de España. Entonces, una iniciativa por parte de la propia administración sería, desde aquí hago el llamamiento a la propia administración local, para que se ponga en contacto con la empresa y facilitarle el suelo industrial, porque lo que va a hacer al quitar las tiendas de manera presencial y hacerlo online, lo que va a necesitar es un centro logístico de distribución. Pues a lo mejor sería plantearle directamente por parte de la administración que se ponga en contacto con los responsables para ofertar suelo para que ese centro logístico de Llín, o sea, ese centro logístico que va a necesitar bastantes en España, uno de ellos vaya aquí a Llín, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es algo que va a suceder de aquí a septiembre y que, bueno, pues que en este caso que no lo entiendo, no entiendo el por qué una cadena como puede ser Zara, que dona muchas cosas y demás, pero ahora también va a donar trabajadores de toda España al paro. Entonces, en ese sentido, pues habría que hacérselo mirar. Y a lo mejor una de las cosas que se reivindique desde la propia administración local en este caso, porque repercute allí, pues el que decir, vale, 6 trabajadoras que son de mi municipio van a ir al paro, vamos a intentar el que se multiplique ese número de trabajadores que van a pasar al paro, pero se va a crear un centro logístico en lo que es la comarca de allí. Debido a esta pandemia, a esta crisis sanitaria, ¿se están reduciendo los salarios o no? ¿O se están manteniendo? No, ahora mismo se están manteniendo. Ten en cuenta de que son los convenios se negocian a varios años. Hay convenios que están por negociar. Entonces, desde Comisiones Obreras, en ninguno de los convenios que hemos firmado se han perdido derechos a la hora de estar negociando el convenio de aplicación de cada sector. Al contrario, como mucho, y sobre todo, ahora no, pero en la anterior crisis, tampoco se llegó a perder derechos en ese sentido y como mucho se llegó a congelar salarios, entendiendo la situación que estábamos atravesando. Ahora toca negociar algunos convenios durante del año 2020 y luego tenemos otros convenios a negociar para el año 2021. En ese sentido no se ha tocado el tema de los convenios, no se han perdido derechos en ese sentido, ni económicos ni de ningún otro tipo.
Y ahora, de cara a la negociación, sé que las empresas, las negociaciones van a venir llorando, bueno, en el sentido de que ante esta situación y esta pandemia, pues que lo han pasado muy mal y van a querer no subir salarios. Pero vuelvo a lo que estábamos comentando antes. Si los trabajadores no tienen un poder adquisitivo donde puedan generar más actividad, eso también tienen que ser conscientes. Aquellas empresas que negocian convenios, pues la actividad les repercute en negativo a las propias empresas. Entonces, pues es algo que nos tendremos que ver y tendremos que negociar y que sean conscientes de ello, porque va también el futuro de las propias empresas en que los trabajadores poco a poco vayan teniendo pues unas subidas, pues para que tengan mayor poder adquisitivo. También, Roque, el teletrabajo, ¿no? Es algo que España no lo había implantado y vamos muy por detrás de otros países desarrollados, pero sin embargo con esto de la pandemia pues se ha empezado a marchas forzadas, ¿no? Y parece que hemos aprendido y muchas empresas se han dado cuenta del beneficio que tiene el teletrabajo. ¿Cómo lo veis desde Comisiones Obreras? Sí, es como tú comentas, el teletrabajo ha venido para quedarse a través de esta pandemia, que precisamente si tú te pones a mirar convenios de cualquier tipo, pues sobre teletrabajo no hay nada, ¿sabes? Entonces es algo que precisamente por lo que te comentaba anteriormente, de que ahora en las negociaciones de los propios convenios es algo que tendremos que negociar, a ver cómo hacemos entre patronales y sindicatos a la hora de la negociación del convenio el que tengan una serie de condiciones, porque ahora mismo no hay ninguna. Yo conozco gente que ha estado teletrabajando, de que si su jornada habitual antes era de 7 horas al día, pues ahora han estado 14 en su casa, porque han estado teletrabajando, ¿no? Porque el móvil sonaba, o sea, tiene el móvil de empresa en casa, se atiende, y bueno, son condiciones que tenemos que negociar y decir, vale, pues esto habrá que regularlo de alguna manera, tiene que haber unos topes, tiene que haber una desconexión digital, tiene que haber algo para que los trabajadores que están así, o que a lo mejor ahora en otros sitios, en otras empresas se va a hacer de manera mixta, un tiempo de manera presencial, otro tiempo de teletrabajo en casa. Tenemos que negociarlo y pactarlo y ver en qué condiciones se realiza eso. Te planteo alguna circunstancia, Roque, sobre el teletrabajo, ¿no? Al fin y al cabo, la energía se ha estado pagando en las casas, claro. Internet, los equipos en muchos de los casos también eran del propio trabajador. Incluso algunos reivindicaban cosas como una silla adecuada, ¿no? Por no tener problemas de espalda, porque evidentemente 8 horas trabajando no era adecuado y le estaba acarreando problemas incluso de salud. ¿Esos gastos deben de repercutir en la empresa? Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Comisiones Obreras, totalmente. Totalmente. Porque es cierto lo que tú acabas de decir, hay empresas que sí te dotaban de los medios para estar teletrabajando en tu casa, pero hay otras empresas que no. Entonces todo eso es lo que te digo, de que tenemos que negociar y ver de qué manera se gestiona. Pues el hecho de que si yo estoy poniendo mi luz, estoy poniendo pues mi ordenador, estoy poniendo mi internet, todo eso tiene que tener una repercusión realmente económica para que yo como trabajador no tenga una merma, porque si no es que voy a tener yo encima una merma económica teletrabajando que estando de manera presencial en el trabajo, claro. Y luego, Roque, ¿eso cómo se debe pagar? ¿Como un aumento de salario? ¿Se debe pagar como gastos, como por ejemplo la gasolina, ¿no? ¿O se debe hacer como un complemento? No lo sé. Vamos a ver, eso es lo que tenemos que debatir y tenemos que llegar a acuerdos en las negociaciones de los propios convenios, precisamente por ahí. Yo entiendo de que, vamos a ver, si la empresa, por los motivos X que sean, pues resulta de que no tiene el equipo y yo como trabajador sí tengo en casa un equipo que puede estar realizando, pues a mí de alguna manera me tienes que estar pagando el hecho de que yo ponga para la empresa pues en este caso el ordenador, o en este caso pues lo que tú dices, una silla que es para evitar los dolores de espalda, o para apoyar el tema de las muñecas, que también hay muchos tendinitis por el tema de estar trabajando en el ordenador. Entonces todo eso se tiene que cuantificar y se tiene que ver de cara a lo que estamos comentando, a las negociaciones de los convenios, no implicar, sino meter dentro de los convenios, porque ya te digo de que no existe prácticamente nada de teletrabajo en los convenios, para que eso, de alguna manera, haya pacto entre empresa y trabajador para decir, pues bueno, ¿qué vale el que yo tenga mi equipo informático a disposición de la empresa?
¿Qué me genera? ¿Qué consumo de luz aumenta? Todo eso se tiene que ver en que, como tú dices, pues un plus de dietas o un plus de kilometraje, porque estoy utilizando mi vehículo, de alguna manera se tiene que redundar en el trabajador, en facilitar esos equipos que yo estoy poniendo de cara a la empresa, pues se me tiene que repercutir económicamente para que yo no tenga un perjuicio, claro. Y luego también el teletrabajo crea, ¿no?, beneficios de salud para los trabajadores, o no es así. No sé, tanto que se hablaba antes de la pandemia, ¿no?, que se estaba poniendo de moda la conciliación familiar, también el tiempo. Bueno, nosotros vivimos en una zona rural y prácticamente cuánto podemos tardar en llegar a nuestro puesto de trabajo, pero claro, en ciudades a lo mejor quizá como Madrid, que tiene que salir 2 horas antes al trabajo, ¿no?, por los atascos, el tráfico, etcétera, etcétera, quizá cree algunos beneficios, ¿no?, para los trabajadores. Sí, se hace bien. Claro. Sí, es el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar lo facilita el teletrabajo, porque estás en casa, no tienes que hacer desplazamientos y demás, pero luego hay que ver lo que estábamos hablando antes, de que si yo antes de manera presencial estaba 7 horas en mi puesto de trabajo, 7 y media, 8, las que fueran, las que estuviera su propio convenio, y luego resulta de que estoy en casa y le estoy echando 10 y le estoy echando 11, ahí, independientemente que esté en casa, puedo ver a mis hijos o a mis hijas el que pasan por ahí, pero si yo estoy teletrabajando, poco puedo estar con ellos porque tengo que estar teletrabajando. Entonces, dependiendo, claro, que sí, se ahorra gasoil o gasolina, dependiendo del coche que se tenga, de hecho de tener que desplazarte al trabajo. Y es lo que, otra vez, va a depender de la negociación que se tenga en la mesa de negociación, de los distintos convenios, el que se puedan ver todas estas cosas que estamos hablando, que de momento no hay prácticamente nada. ¿Cómo ves que va a ser los datos del paro de este mes, de julio, que ya le queda muy poquito? ¿Cómo lo ves en nuestra comarca? Mi esperanza es que sean positivos. Ya veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Si va a depender también, pues por ejemplo, de que si va saliendo más gente de los ERTEs, ojalá de que ahora mismo la pandemia, cosa que no estamos viendo en las noticias a nivel general, que en vez de que vayamos retrocediendo en la pandemia, se vayan aumentando los casos positivos y demás, que por desgracia es lo que está pasando en algunas zonas y bueno, si eso se cumple y vamos a mejor, yo lo que espero perdón, es que los datos del mes de julio sean también buenos. Son buenos también en ese sentido, pues por la mayor actividad que pueda haber en lo que estábamos comentando antes del tema de hostelería, comercio y demás, el que se vayan haciendo más contratación en estos sectores, que son los que más ha golpeado esta maldita pandemia en estos sectores de trabajo. Pues esperemos que así sea. Roque, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho un análisis de nuestra situación, de nuestra economía, de nuestros trabajadores, haber trasladado también esas reivindicaciones que también son muy necesarias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por haber compartido un día más con nosotros en este Abierto por Vacaciones, la nueva normalidad, el programa veraniego de Televisión Ellín. Les emplazamos aquí otra vez mañana a la misma hora, a las 9:30, como siempre, en su televisión de confianza, en la televisión de nuestra comarca, Televisión Ellín.